Señoras y señores, ya lo tenemos conectado a nuestro gran doctor, porque llegó la hora de la justicia. Doctor Carlos Nagy, ¿cómo le va? Qué gusto y qué placer. Le presento a mi compañera Ani Carrizo, que, no sé, yo sé que usted nos ve todos los días, pero bueno, la presento. ¿Cómo le va, doctor querido? ¿Cómo anda? Pero muy buenas noches. Primero las damas. Ani, muy buenas noches. ¿Cómo le va, doctor? Un abrazo. Todo en orden. Todo en orden. Excelente, doctor. Bueno, arranquemos porque tenemos muchos temas para charlar. Prisión preventiva, debate prisión preventiva, se viene hablando un montón. ¿Por qué? De hecho, salió una solicitada en La Voz del Interior un domingo. Ahora hay un grupo grande de amigos y familiares de Alan Amodeo, por ejemplo, que están pidiendo que a Amodeo justamente lo detengan en prisión preventiva mientras el fiscal hace la instrucción e investiga la causa. Es el que atropelló en circunvalación, Claro, yendo por la banquina un día de semana a las 3:30 de la tarde, con alcohol y con droga en sangre. Alan Amodeo, con ese no está detenido. Después, hay otros que sí están detenidos con prisión preventiva. ¿Hay abusos de prisión preventiva en la justicia de Córdoba, doctor? Un acalorado debate. Hablo por Córdoba, Justicia del Crimen de Córdoba. ¿Se hace uso y abuso de la prisión preventiva? ¿Se lo utiliza este mecanismo para aplicar condenas anticipadas? No. Un rotundo no. Obviamente que hay opiniones repartidas de acuerdo a la óptica y el lugar desde donde se emita algún tipo de reflexión respecto a lo que es este tipo de encierro precautorio. La prisión, la detención de una persona a quien se le imputa un delito solamente se aplica de manera excepcional. Es más, nos vamos a remitir al caso de personas que han sido condenadas, inclusive no solamente imputadas ni elevadas a juicio, condenadas por delitos de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, pago, promesa remuneratoria, y no son detenidos hasta tanto el Tribunal Superior de Justicia, con el doble conforme, rechaza el recurso de casación y rechaza el recurso extraordinario. En Córdoba hay un gran respeto por las garantías procesales de corte constitucional. Ahora bien, ¿cuándo se aplica la prisión preventiva? Cuando hay peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación, peligro procesal. Lo que se pretende con el encierro es garantizar el éxito de la investigación y finalmente la aplicación de la ley penal sustantiva. Les voy a comentar algo que es sumamente importante. A partir de la causa Loyo Freire, año 2014, marzo del 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha enviado directrices que no solamente han llegado a Córdoba, al Tribunal Superior de Justicia, sino al resto de las provincias, para aplicar una prisión preventiva. Concretamente, encerrar, llevar a la unidad carcelaria de Bower o a cualquier otra unidad carcelaria a una persona, tiene que haber violado algunas de las condiciones impuestas para el tribunal para mantener su libertad. Cambiar el domicilio sin su autorización, mentir respecto de las condiciones personales, no acatar una orden impartida por el tribunal en medio de un delito de contexto de, por ejemplo, de violencia de género, usar los dispositivos electrónicos, amenazar a testigos, perturbar los medios de prueba, contaminar los medios de prueba. De no existir alguna de estas situaciones, la persona se la mantiene en libertad hasta el momento del juicio oral y público. El hecho de que el delito atribuido tenga una pena que en caso de ser confirmada la condena sea de cumplimiento efectivo, por sí sola no es un ingrediente que habilite la prisión preventiva, ni tampoco la personalidad de la persona. Debe existir alguna de estas situaciones de riesgo: peligro de fuga, peligro procesal. No hay abuso de prisiones preventivas en la provincia de Córdoba, y a la prueba me remito con centenares de casos donde los fiscales solamente... Y aparte, doctor, aparte de esto, que tiene que quedar bien claro que la prisión preventiva, y lo dice muy claro el Código Procesal de Córdoba, Código Procesal Penal de Córdoba, la prisión preventiva no es un castigo.
No anticipe el castigo o supuesto castigo que después, una vez llegado el juicio, se verá si se da o no. No puede ser considerado como un anticipo de castigo. Como bien, es muy claro el código en eso, doctor, ¿no es cierto? Es muy claro, artículo 281 bis del Código de Procedimiento Penal. Cuando a una persona se le encuentran elementos suficientes para sospechar que ha intervenido en la comisión de un hecho delictivo, después de receptar la declaración, el fiscal o la fiscal, ¿cuándo dicta la prisión preventiva? Cuando, y lo debe acreditar, lo debe fundar, tiene 10 días para hacerlo. Cuando ha demostrado que tiene intenciones de abandonar el país y sustraerse a la jurisdicción del tribunal. Cuando ha mentido respecto del domicilio, tratando de evadir el accionar de la justicia, concretamente cuando no tiene arraigo, cuando está amenazando a los testigos, cuando está acorralando a la víctima, es decir, cuando no aprovecha la oportunidad que le da a un tribunal o cualquier órgano judicial, sea fiscal, juez de control o cámara, respetando las condiciones impuestas para permanecer en esa libertad ambulatoria hasta el momento del pronunciamiento final en una cámara de crimen. Eso surge de la propia ley y se está aplicando irrestrictamente en Córdoba capital y en todos los tribunales del interior. Hay excepciones que indudablemente cuando alguien no la cumple, para eso está el juez de control o la cámara de acusación para corregir estos yerros procesales. Doctor, nos metemos propiamente en casos que han conmocionado a la opinión pública de Córdoba y que tienen nombre y apellido. Hace algunos días se conoció la denuncia de una joven que acudió a un centro de salud por un dolor abdominal y luego todo esto derivó en una denuncia de abuso y destapó una olla increíble contra el doctor De Lisanti, que efectivamente ahora ha sido detenido y acusado de abuso sexual. ¿Qué novedades hay en esa causa? Novedades muy importantes. Efectivamente está detenido. Esta detención fue concretada en el día de ayer, acusado de un delito sumamente grave, abuso sexual con acceso carnal. Detrás de este título tenemos una historia aberrante, desde la simetría de poder, el poder que tiene un médico en ese santuario donde le está brindando la atención al sufriente. Recibía una niña de 17 años, Ani, el 10 de agosto en su consultorio, que no era privado. Estamos hablando de un dispensario público ubicado en un ámbito oficial en la municipalidad de la localidad de Río Primero. La niña, ¿cuál era el síntoma que tenía? Dolor de estómago. ¿Cuál es la respuesta del galeno? Bueno, procedió a efectuar tacto, entre otras conductas impropias, de una manera inadecuada, apartándose de lo que indica el buen acto médico y consumando un abuso sexual aberrante. Tenemos una escala penal prevista para este delito que oscila entre los 6 y los 15 años y puede llegar a los 20 años de prisión. Pero el tema es el siguiente: ¿qué ocurrió? ¿Por qué este hombre, que no es un falso médico, es médico? Lo que ocurre es que no tenía la matrícula habilitada para ejercer su profesión, mejor dicho, tenía la matrícula habilitada, pero estaba impedido por disposición de la justicia de ejercer la profesión. Una cadena de responsabilidades. Un municipio que incorpora al sistema de salud a alguien que públicamente, a partir de lo que cronicó en los últimos años todos los medios de Córdoba, había sido imputado, detenido en reiteradas oportunidades y varias veces condenado por la justicia. No tomaron la precaución de pedir el certificado de antecedente, que con eso solamente hubiera bastado para encender la luz de alarma y evitar que este depredador terminara cazando a esta incauta víctima. Y desde otro costado, un olvido de parte del Tribunal Oral Federal en comunicar al Consejo de Médicos la existencia de ese impedimento. Este hombre estaba inhabilitado por disposición de la justicia para ejercer la profesión hasta el año 2031. De todas maneras, este olvido y esta concesión que efectúa el Consejo de Médicos, que lo habilita a ejercer bajo un error esencial,
lo exime de responsabilidad de Lisanti de ninguna manera, porque al tiempo de unificarse las penas en el Tribunal Oral Federal, este año, en el mes de marzo, se le advirtió, se le notificó a De Lisanti, algo que él conocía, de que no podía ejercer la profesión hasta el año 2031. En consecuencia, no solamente quebrantó la pena, sino que volvió a cometer el delito. Tuvo 4 condenas, varias oportunidades para reinsertarse en la sociedad. Desafió una y otra vez a la justicia y nuevamente volvió a cometer delito. Está detenido. Como dice Gustavo, todo una especie de chacal, ¿no? Me baso en las 4 condenas. No en la imputación esta, sino en las 4 condenas. Doctor, lo cambio de tema. Hay sentencia condenatoria a los responsables de esta fiesta electrónica en donde falleció Samir Velázquez. Fue un hecho muy conocido, una fiesta electrónica prepandemia, en donde era ilegal, no tenía la autorización y encima se consumían éxtasis, se repartían las pastillas y esta persona, Samir Velázquez, falleció. ¿Hay condena, doctor? Una condena que marca un precedente en Córdoba, Ley 23.737, concretamente 4 años y 6 meses de prisión en este desprendimiento de una causa madre, 6 de octubre del año 2019, fiesta electrónica, en una época en donde nadie ni en sueño pensaba en una pandemia, en un régimen de restricciones. Fiesta electrónica absolutamente ilegal, que no contaba con autorización de dirección de espectáculos públicos y en donde se buscaba de manera sigilosa un espacio destinado a realizar un espectáculo que debía ser autorizado por la Municipalidad de Córdoba. ¿Para qué? Para facilitar la distribución, la venta y el consumo de estupefacientes. Aquella madrugada se promocionaba por parte de los 3 condenados el transporte de gran cantidad de jóvenes a quienes se le cobraba una tarifa de 100 pesos para concurrir a una casona ubicada en camino a 60 cuadras, kilómetro 8, donde había alcohol, donde había menores, donde había suministro de ketamina, de marihuana y de éxtasis. Esta última es la pastillita que terminó matando a Samir Velázquez. Una parte de la historia judicial culmina, sigue la más importante, porque estos 3 detenidos y condenados esperan un nuevo juicio oral en prisión por los delitos de homicidio culposo y algo más, ejercicio ilegal de la profesión. Doctor, conforme avanza la vacunación, ya han llegado los nuevos turnos para vacunar contra el COVID para los niños, sobre todo en Córdoba, entre los 3 y los 11 años, y surgió entre las dudas de los televidentes de ida y vuelta un planteo que puede parecer irrisorio, pero que lamentablemente le complica la vida y la salud a muchos niños. Situación: padres separados. Uno de ellos decide anotar a sus hijos, les llega el turno, convocan a esos niños, pero la otra parte dice, no, yo soy antivacunas, no los voy a llevar, y de hecho no los llevo y ya pierden el primer turno, la primera situación. ¿Qué hacen ese papá o esa mamá que sí quiere vacunar a sus hijos y permitirles que ejerzan su derecho al acceso a la salud, cuando del otro lado dicen, no, yo soy antivacunas, no quiero, le hacen perder el turno? ¿Cómo se trabaja esa situación entre un dilema de grandes, donde los chicos ven su protección de salud afectada? Muy simple, interés superior del niño, la responsabilidad parental de papá y de mamá con respecto al menor hasta los 18 años subsiste. ¿Y qué dice la ley, Ani? Que los actos practicados en beneficio de ese menor que necesita como opción terapéutica frente a una amenaza invisible, recibir algo que va a preservarlo en cuanto al riesgo de sufrir un mal mayor, contagiarse de COVID, se presumen consentidos por el otro cónyuge, estén conviviendo o estén separados. ¿Qué ocurre si media una oposición expresa estando separados o divorciados?
deberá dirimir la justicia. Pero reitero, los actos realizados por uno de los progenitores sin el consentimiento del otro se presumen válidos en tanto y en cuanto no exista después de los 12 años de edad, de cumplido 12 años de edad, una oposición expresa por parte del menor. En la medida en que el menor, que de acuerdo a la Convención Americana de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que está incorporado por el artículo 75, inciso 22, a partir del año 1994, tiene jerarquía constitucional, el derecho de ser oído, el derecho de expresarse, el derecho de desarrollar plenamente su integridad física, espiritual e intelectual, en la medida en que no haya oposición, puede hacerlo un padre o una madre y se presumen absolutamente válidas. Si la oposición es expresa, tenaz y genera una situación de conflicto que no lo pueden resolver, hay que recurrir a la justicia, en donde un juez seguramente seguirá privilegiando el interés superior del menor. ¿Cuál es? Buscar lo mejor, y lo mejor es acceder a esta opción, que es la vacunación, que de acuerdo a los científicos es la mejor manera de preservarse. Doctor, como siempre, clarísimo y contundente, como todos los miércoles a la hora de que charlamos con ustedes y tenemos la hora de la justicia. Doctor, como siempre, un gusto y un placer enorme, y que termine bien su jornada. Ani, Marcelo, un abrazo grande. Un Gracias, abrazo doctor. Hasta la semana que viene nosotros. Mañana seguramente va a estar en Pato a la Mañana el doctor. Bueno, Ani, ¿te parece que vamos a... Muchas herramientas para todos los casos. ¿Cómo dice el Pato que esto está zapateando? Está zapateando, increíble la cantidad de mensajes. Sí, dale, ya saben, leemos. pueden participar, sigan participando por Mamá, el concurso de Día ¿y de de la qué Madre. barrio nos miran? Mamá, nombre, apellido, 3 últimos números de documento y de qué barrio nos miran. Nos vamos a una pausa cortita, vendemos 2 minutos y ya regresamos.